Bienvenidos a Relatos de Fe. Hubo un tiempo en que la tierra se llenó de violencia y el corazón humano solo maquinaba el mal de continuo. La creación perfecta se había corrompido tanto que el cielo dolió. Pero en medio de esa densa oscuridad espiritual, un solo hombre brillaba por su integridad. Su nombre era Noé. Dios habló a Noé con un mensaje que desafiaba toda lógica humana. He decidido el fin de todo ser. Hazte un arca de madera de gofer. Dios le anunció que traería un diluvio de aguas para destruir toda carne en la que hubiera espíritu de vida. Noé debía prepararse para lo invisible. Dios no le dio a Noé una idea vaga, le entregó planos exactos. El arca debía medir 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, estructurada en 3 pisos, con una ventana y una puerta a un lado, y sellada con brea por dentro y por fuera. Sería una gigantesca caja de salvación flotante. Noé no vivía cerca del mar, sino en una llanura seca. Imagina el impacto del primer hachazo en los árboles de gofer. Sin nubes en el cielo y sin experiencia previa en navegación, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a cortar madera. Cada golpe de hacha era una declaración de fe absoluta. La construcción de una estructura tan gigantesca en medio del desierto no pasó desapercibida. La gente de la ciudad se acercaba a mirar y a reírse. ¿Un barco en la arena? ¿Agua cayendo del cielo? Se burlaban. Llamaban loco a Noé, pero él seguía trabajando bajo el sol implacable, ignorando los insultos. Mientras construía, Noé también predicaba. La Biblia lo llama pregonero de justicia. Durante décadas, mientras sus manos se llenaban de callos por la madera, su voz advertía al pueblo que cambiara sus caminos. Sin embargo, el mundo estaba demasiado ocupado en sus placeres como para escuchar la verdad. Pasaron los años. El arca crecía costilla a costilla, tablón a tablón. Fue un proceso largo y agotador que requirió décadas de esfuerzo constante. Durante todo ese tiempo, el cielo permaneció azul y seco. No había señales de lluvia. Pero Noé seguía midiendo y uniendo maderas, confiando en la palabra que había recibido. Llegó el día en que la estructura estuvo terminada. Un enorme gigante de madera oscura descansaba sobre la tierra seca. Noé y su familia cubrieron cada grieta con brea negra, preparando el diseño para soportar la presión del abismo. El monumento a la obediencia estaba listo, esperando la señal. De repente, el desierto fue testigo de un espectáculo asombroso. Impulsados por un instinto divino, los animales comenzaron a llegar al arca de 2 en 2, machos y hembras, y de 7 en 7, los animales limpios. Desde los grandes elefantes hasta los insectos más pequeños, la creación obedecía mientras el hombre dudaba. Dios le dijo a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca». Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras cruzaron la gran rampa de madera, dejando atrás el mundo que conocían. Entraron no por miedo a la tormenta, sino por amor a la voz que los había guardado. Cuando todos estuvieron dentro, ocurrió el detalle más solemne de la historia. La Biblia dice que Jehová le cerró la puerta. No fue la fuerza de Noé la que selló el arca, fue la mano de Dios. En ese instante, el tiempo de la gracia se había terminado y el destino de la humanidad estaba sellado. 7 días después, el cielo cambió de color. Nubes negras e imponentes cubrieron el sol, pero el agua no solo cayó del cielo. La Biblia registra que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La tierra misma crujió bajo la fuerza del agua. El agua subió rápidamente por las calles, los campos y los valles. La gente que antes se burlaba corrió hacia las colinas, pero ya era tarde. En medio del caos y el rugido de la tormenta, el arca crujió, se balanceó y por primera vez se levantó del suelo. El gigante de madera estaba flotando.
La lluvia no cesó durante 40 días y 40 noches. El agua cubrió los campos, las ciudades y finalmente las montañas más altas de la tierra. Todo lo que tenía aliento de vida en la tierra seca murió. En todo el planeta solo quedaba un punto flotante de vida en medio de un océano infinito. Dentro del arca, el panorama era un desafío. El ruido del agua, el movimiento de las olas y el cuidado de miles de animales. Pero Dios se acordó de Noé. El arca no tenía timón ni velas. No necesitaba dirección humana porque el Creador mismo era el capitán que sostenía la nave en el caos. Después de 150 días, las aguas empezaron a menguar. El arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé abrió la ventana y soltó un cuervo que iba y volvía. Luego envió una paloma, pero ésta regresó porque no halló dónde asentar la planta de su pie, indicando que el juicio aún no terminaba. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma. Al caer la tarde, la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Esa pequeña hoja verde era la prueba médica de que la vida estaba resurgiendo de la muerte. La tierra estaba sanando. Por fin, la tierra se secó. Pero Noé no salió por impulso, esperó a que Dios le hablara. La voz divina tronó de nuevo: «Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos». Después de 1 año de encierro, las puertas se abrieron y la vida volvió a pisar el suelo lavado y renovado. Lo primero que hizo Noé al salir no fue construir una casa para él, sino edificar un altar para Dios. Ofreció sacrificios en gratitud por la salvación. El aroma de la adoración subió al cielo, y Dios prometió en su corazón no volver a destruir la tierra con un diluvio de aguas. Dios puso una señal eterna en las nubes, un hermoso arco iris multicolor. «Este será el signo del pacto entre mí y vosotros», dijo el Creador. Cada vez que el arco iris brilla en el cielo, nos recuerda que la fidelidad de Dios es más grande que cualquier tormenta y que Noé no construyó contra la lógica, sino a favor de la eternidad. ¿Cómo aplicamos la historia de Noé a nuestra vida hoy? Noé construyó un barco donde no había agua. A veces Dios te pedirá que camines en una dirección que tu lógica no entiende, que dejes un trabajo por integridad, que inviertas en tu familia cuando todo parece perdido, o que sigas creyendo en tu proyecto. Si Dios te dio los planos, sigue construyendo. Noé soportó décadas de burlas. El miedo al qué dirán es la prisión que destruye la mayoría de los propósitos. Aplicar esta historia hoy es decidir que la aprobación de Dios vale más que el aplauso de la multitud. No dejes caer el hacha solo porque los demás no entienden tu diseño. El arca no se construyó en un fin de semana emocional. Requirió constancia, sudor y disciplina día tras día, año tras año. Tu fe no puede depender solo de un momento de entusiasmo. Se construye en la consistencia de tus oraciones diarias, en tu honestidad laboral y en tu paciencia familiar. Recuerda que Noé no tuvo que defenderse de sus enemigos. Dios cerró la puerta y lo protegió. Cuando caminas en obediencia, no necesitas pelear contra quienes te critican. Deja tu reputación en las manos de Dios. Él se encargará de cerrarle la puerta al peligro y de guardarte en su tiempo. El arca no tenía timón. Esto nos enseña a soltar el control. A menudo nos estresamos intentando dirigir cada detalle de nuestro futuro. Confiar en Dios es subirte al arca de su voluntad y descansar en que, aunque tú no veas el rumbo, sus manos sostienen la nave en medio de la tormenta. Noé no entró solo, entró con sus hijos y sus nueras. Tu fe debe empezar en casa. Trabaja por la salvación y el bienestar de tu hogar. Que tus hijos vean en ti un ejemplo real de integridad para que, cuando llegue la tormenta de la vida, ellos decidan entrar contigo en el refugio de Dios.
Noé tuvo que esperar meses dentro del arca, incluso después de que dejó de llover. A veces, la parte más difícil de la prueba no es la tormenta, sino la espera de la orden de salida. No te apresures a tomar atajos humanos, espera el tiempo perfecto de Dios para ver tu restauración. Esa pequeña hoja verde significaba que el suelo estaba listo. Dios siempre te enviará una señal de esperanza en medio de tu proceso. Puede ser una palabra de aliento, una pequeña puerta laboral que se abre o una paz inexplicable en tu mente. Agárrate de esa señal. El invierno está terminando. Noé priorizó la gratitud. Cuando salgas de esa enfermedad, de esa crisis financiera o de ese problema familiar, no corras a presumir tu éxito, corre a darle gracias a Dios. La gratitud mantiene tu corazón humilde y asegura que la bendición de Dios permanezca contigo. El arco iris brilló sobre una tierra que había sido destruida. Dios no necesita que tu vida sea perfecta para hacer un pacto contigo. Él puede pintar su fidelidad sobre las ruinas de tu pasado. Tu historia no termina en el desastre del diluvio, termina en la belleza de su promesa. La Biblia dice que Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sigue sembrando. Sigue orando por tus hijos. Sigue trabajando con honestidad, aunque hoy no veas los resultados inmediatos. La lluvia de bendición llegará. Noé vivió en una época de corrupción extrema, pero decidió no contaminarse. Es fácil echarle la culpa al entorno por nuestros errores, pero Noé demostró que se puede ser fiel en el peor ambiente. Tu entorno no define tu carácter, tu relación con Dios sí lo hace. La Escritura dice, y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia a medias no es obediencia. No escojas qué mandamientos seguir y cuáles ignorar. Busca la integridad total en tu vida diaria y verás el respaldo absoluto del cielo. El arca estaba sellada por dentro y por fuera para que el agua no entrara. Cuida lo que dejas entrar en tu mente y en tu corazón. Sella tu vida con la palabra de Dios para que las corrientes de desánimo, envidia y amargura del mundo no inunden tu espíritu en tiempos de crisis. La Biblia dice, y se acordó Dios de Noé. En los meses de encierro y silencio, Noé pudo haber pensado que estaba olvidado en el océano. Si hoy sientes que Dios está en silencio con tu situación, descansa. Él tiene tu nombre grabado en su mano. Su silencio no significa su ausencia. Noé no solo construyó, sino que habló de la justicia. No te avergüences de tu fe en tus redes sociales, en tu trabajo o con tus amigos. Sé una voz de esperanza y valores en un mundo que a menudo prefiere la violencia y el egoísmo. Tu testimonio puede salvar vidas. El diluvio lavó la tierra y dio paso a un nuevo inicio. No importa cuán desordenada o rota haya estado tu vida hasta hoy, en Dios siempre hay un borrón y cuenta nueva. Deja que su gracia limpie tu pasado y camina hoy hacia el nuevo diseño que Él tiene para ti. Dios sigue levantando arcas de protección para nosotros cuando el mundo parece llenarse de caos y problemas. Queremos conectar contigo y conocer tu fe. ¿Has tenido alguna vez un momento en tu vida donde tuviste que tomar una decisión basada únicamente en tu fe, en contra de toda lógica humana y Dios te respaldó? Comparte tu testimonio en los comentarios. Queremos leerte. Si tienes un amigo, un compañero o un familiar que hoy siente que las tormentas de las deudas, la enfermedad o la ansiedad están inundando su vida, no dudes en compartirle este video ahora mismo. Sé la mano que los acerque al arca de la esperanza y les recuerde que el arco iris de Dios está por brillar en su cielo. Gracias por acompañarnos en esta profunda travesía por la vida de Noé en Relatos de Fe.
Si este mensaje fortaleció tus cimientos espirituales, suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario con la frase "Yo construyo mi vida con fe" para saber que te quedaste hasta el último segundo. Que el Capitán del Cielo guíe cada uno de tus pasos y nos vemos en el próximo relato.